¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Metziquetzal. En esta ocasión queremos hacer algo nuevo para ustedes y a modo de innovar y hablar de temas de interés, en esta ocasión traemos una entrevista con el señor Pedro Uco. Pero antes de la entrevista quiero darles un poco más de contexto acerca del señor Pedro Uco. Pedro Ucbe nació en Buxuk, Yucatán el día 13 de mayo de 1963. Es licenciado en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Fue profesor de Filosofía e Historia desde 1993 en la ciudad de Ticul, Yucatán, en el CERT. Actualmente es profesor de la Escuela de Creación Literaria en el Centro Estatal de Bellas Artes. Es egresado como teólogo del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo en 1985, en la ciudad de Mérida. Autor de varios ensayos y escritos como La hojarasca, El colibrí y Al pie de la letra, publicados en diarios nacionales y ganador del Premio Estatal de Poesía El espíritu de la letra en maya en 2015 y en 2016. En 2019 gana el Premio del Cuento en Maya en el marco de los 25º Juegos Literarios Universitarios que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán con su texto Ixtabay Liquigna, que se traduce al español como Mi madre es una Ixtabay. Bueno, buenas tardes, licenciado, es un gusto tenerlo aquí en Metziquetzal. Antes que nada, quiero disculparme por el modo tan burdo de esta entrevista. Me hubiera gustado ir a Yucatán a estrechar su mano y conocerlo personalmente. Muchas gracias por esta oportunidad. Lo ideal hubiera sido así. También a mí me hubiera encantado que personalmente se diera esta entrevista, pero dadas las circunstancias, pues aprovechamos este medio para comunicarnos y conversar en esta ocasión. Me gustaría mucho, creo que a la gente le gustaría mucho el conocer un poco más acerca de la vida del maya, pero de la otra parte, de la parte que no vemos, de la parte que cuando viajamos a Cancún, a Mérida, pues nada más vemos una parte, ¿no? La parte que nos quiere mostrar el turismo. Pero en verdad lo que vive la gente, el maya, el indígena maya. Bueno, creo que los aquí en la península, me parece que vivimos de una forma muy parecida a muchos otros grupos indígenas en el país y en América Latina en general. Hay formas de vida que nos es común y bueno, en el pueblo la gente se levanta desde muy temprano para ir a la milpa, para ir a sus trabajos. Aquí en el pueblo donde vivo, que se llama Buxots, que es una población que está a 90 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, pues es un pueblo donde la mayoría de la gente vive del campo, dado que muchos son ganaderos. Entonces la gente que no tiene otras posibilidades trabaja para los ganaderos que están aquí en este municipio. Entonces desde muy temprano la gente va al monte, a la milpa, a hacer su trabajo. Otros trabajan como albañiles, otros trabajan en la preparación de alimentos. En fin, hay una actividad como normal en muchos otros pueblos y pues los mayas vivimos igual, inmersos en toda esta forma de vida que se dan en diferentes municipios, solamente que muchos pues hablando nuestra propia lengua y con ciertas formas que son propias de nosotros como cultura maya. ¿Hay apoyos gubernamentales por la actual situación del COVID para los pueblos indígenas? En realidad, el gobierno ha implementado un programa para la distribución de despensas. Lo ha hecho en 3 ocasiones en lo que se lleva la temporada del COVID. Es una despensa que no rebasa tal vez los 200 pesos entre arroz, frijol y aceite y alguna cosa, ¿no? Pero pues es relativamente insignificante para la necesidad que hay, toda vez que se da en
una despensa por casa, y muchas veces en las casas hay a veces 2 o 3 familias, entonces esto es insuficiente. Sin embargo, pues es una situación que se ha venido dando aquí, en el que la mayoría de la gente tiene que salir, tiene que trabajar, no es posible mantenerse en casa con una despensa de esta naturaleza. Aquí en el pueblo la mayoría de la gente trabaja casi normalmente, excepto que no se puede salir del pueblo y no se puede entrar, otra gente de otros municipios no pueden entrar por los filtros que están puestos en las entradas y salidas del pueblo. En los centros de salud, en los hospitales en Yucatán, ¿hay abasto de medicinas? ¿Hay desabasto de medicinas? El tema de los hospitales y de las medicinas ha sido desde hace muchos años un déficit en la vida de los pueblos, principalmente las comunidades mayas no tienen ni hospitales y obviamente no hay medicina, no hay doctor. En algunas comunidades hay una cosa que no es un centro de salud, sino es una casa de salud, donde a veces llega un médico, a veces están 2 días, a veces está de lunes a viernes, pero igual no tienen medicinas, no tienen equipo, no tienen todo lo necesario para enfrentar situaciones de enfermedad. Entonces el tema de la salud es un déficit que no empieza con este gobierno, sino de hace mucho tiempo, pero con el tema del COVID nos parece que esto no solo se duplica, sino se cuadruplica, porque no hay ningún modo de remediar una situación de esta naturaleza en nuestras comunidades. Entonces es muy difícil para los pueblos indígenas el hecho de que esta enfermedad empiece a contagiar, porque si esto pasa, entonces vamos a tener problemas muy graves. ¿Cómo calificaría la preparación de los médicos en los estados del sureste? Ya me está contando que hay veces que va un médico cada determinado tiempo y hay veces que se quedan una semana, pero la preparación de los médicos, ¿qué calificación le daría a usted, licenciado? Me parece que en el tema técnico hay cierta preparación cualitativa, sin embargo, en la parte humana, que podríamos llamarle la interculturalidad, hay una nulidad en la preparación de los médicos, toda vez que no tienen ninguna conciencia de tratar a los pueblos indígenas con esa mirada cultural, con esa mirada que nosotros necesitamos por ser diferentes a los pueblos occidentales. Me refiero a que, por ejemplo, los médicos no hablan el maya, no hablan nuestro idioma, y mucha gente que es monolingüe en maya, pues no puede comunicarse con los médicos porque estos no entienden el idioma. Lo otro es que muchas veces el enfermo llega a un hospital como en Mérida por alguna urgencia y no sabe a quién dirigirse, porque es un choque muy fuerte para él entrar en un edificio tan grande donde hay tanta gente, donde hay enfermos tirados hasta en el piso, otros en las bancas, y entonces la debilidad o la vulnerabilidad por la enfermedad con la que llega se duplica con los miedos y con el susto que tiene frente a una realidad desconocida, y cuando muchas veces llega con los médicos, en vez de ser tratado humanamente, es regañado y es a veces abandonado, y peor todavía, se le explica las cosas en términos médicos que son ajenos a su lenguaje. Muchas veces hasta los que hablamos español no podemos entender ese lenguaje cuando, por ejemplo, el médico le dice: tienes un problema de diástole y sístole, que nunca en su vida ha escuchado ese término,
y bueno, peor en maya, que no sabemos ni a qué se refiere. Entonces, hay una desconexión entre el médico y el paciente y no ha habido una especie de educación y de formación intercultural que sepan valorar la otra parte de la gente en un país multicultural o pluricultural como es el nuestro. Y esto es también una violación a nuestros derechos porque no se les pone intérpretes, no hay las facilidades para esto. Y el artículo 2 constitucional consagra parte de nuestros derechos como pueblos indígenas, pero que a nadie le ha interesado poner en práctica y que ha sido una irresponsabilidad del Estado el no exigir el cumplimiento de estos derechos. ¿Usted cree que el gobierno destina más apoyo a empresarios para las llamadas energías limpias como la energía eólica o la energía solar que a los temas de salud y educación? Bueno, este gobierno llegó al poder con una legitimidad impresionante, con 30 millones de votos, porque su discurso fue un discurso distinto a los que habían ofrecido el PAN y el PRI, y que bueno, estos partidos habían traicionado a la gente por décadas, por sexenios, y quizás el gobierno de hoy, a partir de un discurso distinto, logra una legitimidad importante, justamente con un lema importante donde dice que él va a construir el bien para todos y primero los pobres, y que juntos haremos historia. Cuando llega al poder nos damos cuenta que hay situaciones importantes que se da en torno a esta otra parte a la que él criticó mucho como la mafia del poder. Primero, coloca a Alfonso Romo como jefe de la presidencia de la República, a Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación, a Víctor Villalobos, que es el que hace la ley Monsanto, lo pone otra vez como secretario de Agricultura, y así a Bartlett, por ejemplo, en la Secretaría de la Comisión Federal. Entonces, todo este tipo de situaciones que vemos, pues nos comienza a hacer dudar de la veracidad de su palabra. Peor aún cuando nos damos cuenta que las promesas que hizo para mejorar la vida de los pueblos indígenas no han sido tal, sino al revés. Cuando se impone un proyecto como el Tren Maya, que no fue de ningún modo la solicitud ni el deseo de la península de Yucatán, porque nosotros dijimos, pues ¿para qué queremos un tren? ¿De qué nos va a servir a nosotros los mayas un tren? ¿Cómo nos favorecería a nosotros un tren? Nosotros no somos hoteleros, nosotros no somos restauranteros, nosotros no somos turistas, nosotros no producimos a gran escala como las industrias. Entonces, ¿para qué queremos un tren? Claro. Lo peor es que en nuestro nombre, y para que nos duela la burla, le llaman Tren Maya. Esto finalmente viene a confirmar un hilo de la política de los sexenios anteriores, que los proyectos se piensan, se diseñan, se planean desde arriba y se aplican sobre los pobres, que les guste o no les guste. Y esto es la crítica que le hacemos a este proyecto, principalmente porque no toma en cuenta la opinión y la necesidad de las comunidades. Han hecho consultas al tipo del PAN, al tipo del PRI, los mismos vicios, los mismos modos, y ha sido únicamente para justificar este gran proyecto del gobierno. Entonces, nosotros pensamos que este tren está diseñado para combatir a los pueblos mayas. Algunos nos preguntan si estamos en contra del tren. Nosotros decimos no, es al revés, el tren está contra nosotros.
Nosotros no fuimos a buscar al tren para hacerle bronca. El tren es el que viene a aplastarnos. Entonces es el tren el que está contra nosotros. Y nosotros hemos interpuesto algunos amparos. El Poder Judicial no los quiere reconocer. Hemos pedido una medida cautelar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se nos ha otorgado, pero el responsable de Fonatur, un tal Jiménez Pons, dice que eso no es importante, que está engañada la comisión y que van a seguir los trabajos a pesar de lo que diga la comisión. Entonces aquí se trata de aplastar a la cultura maya y de privilegiar otros intereses, pero aquí lo decimos con argumentos porque las empresas a las que se les concedieron la construcción de los tramos del tren son las mismas empresas que privilegió Peña Nieto, las empresas que privilegiaron también por Felipe Calderón, y para terminar de anular, el ejército militarizando el país, y ellos también van a construir una parte de las vías del tren, por si algunos mayas se atreven a protestar, ahí está el ejército para aplacarlos. Entonces nos parece bastante grave que esto esté sucediendo en este país, que en el nombre de los pueblos indígenas se hable de un desarrollo, pero me parece que es el desarrollo de nuestra muerte. Eso es lo que hace falta que diga el presidente. ¿Qué opinión tiene acerca, independientemente acerca del Tren Maya, qué opinión tiene usted de los llamados parques ecoturísticos? Me parece que los parques ecoturísticos y estos de gran impacto son también en parte los que nos han quitado nuestro territorio, nos han arrebatado nuestro territorio, porque no están ni administrados, ni somos dueños, ni somos parte de la propiedad de ellos, sino de grandes empresarios. Entonces el parque turístico se construye pues para que venga la gente que tiene dinero a disfrutar en un paraíso, pero sin mayas. Para privilegiar el folclore, visten de plumas a alguien de piel morena para que eso genere mucho dinero a los dueños, y entonces dicen ahí está la cultura maya, y también los llevan a los museos porque también ahí está el maya muerto que no puede hablar, y eso se puede comercializar bien. Entonces estos proyectos solo sirven finalmente para lo mismo, para arrebatarnos nuestro territorio y también para humillarnos y desaparecernos los que vivimos la cultura y no el folclore. Claro, licenciado. Una pregunta, ¿han ustedes percibido apoyos del gobierno a causa de la construcción del Tren Maya? No, para nada. Yo creo que el Tren Maya, el proyecto Tren Maya ha hecho una serie de propaganda donde ha dicho que va a hacer todos los favores y beneficios como si estuviéramos en una campaña política de los partidos por el poder. Es una época en donde te ofrecen de todo, hasta construir puentes, y si alguien dice, ¿para qué puentes si no tenemos río? Pues se los mandamos a hacer también. Entonces, esto es así como para no decir no, todo lo que me digas en este momento te voy a decir que sí. ¿Quieres agua? Te doy agua. ¿Quieres luz? Te doy luz. ¿Quieres salud? Te doy salud. ¿Quieres educación? Te doy educación. Es un enamoramiento al tipo romántico para conseguir lo que se quiere y después ya. Entonces así es como nos han tratado, y no ha habido beneficios en absoluto para el pueblo maya. Entiendo, licenciado. Estoy enterado de que en su grupo, en el grupo al que usted está llegado, hay muchas personas. ¿Alguna de esas personas ha sido amenazada? ¿Ha sido víctima de amenazas por parte de la gente que están viendo que ustedes están oponiéndose a la construcción del Tren Maya? Ha habido amenazas. Nosotros somos integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muxchimbal, que significa Caminamos Juntos, y
a raíz de nuestra defensa del territorio, pusimos algunos amparos en contra de los parques eólicos y fotovoltaicos, y logramos frenar en un momento dado hasta 4 proyectos, y esto molestó mucho a las grandes empresas, y nuestra interpretación, lo digo así porque no tenemos las pruebas, pero sí nuestras sospechas creemos fundadas, de que los empresarios han contratado a la delincuencia organizada para amedrentarnos y para amenazarnos. Un compañero que se llama Gregorio Jau, de Valladolid, recibió una llamada de alguien que le dijo: soy capitán del cártel del Golfo y de nueva generación, y te voy a matar si sigues con tus pendejadas de defender tu territorio. A mí también me amenazaron junto con mi hijo y con mi familia, diciendo más o menos lo mismo por vía WhatsApp, y me he acogido al mecanismo de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. En fin, hemos recibido amenazas del crimen organizado, y nosotros creemos en alianza con los dueños de las grandes empresas que vienen a construir principalmente los parques eólicos y fotovoltaicos aquí en la península de Yucatán. ¿Qué se necesita para echar atrás la construcción del Tren Maya, en su opinión? Yo lo que creo es que se necesita voluntad política del gobierno federal. Yo creo que las evidencias ahí están. Una primera muy fuerte es que se niega a hacer los estudios de impacto ambiental que por ley debe presentar cualquier proyecto de esta magnitud. El gobierno ha dicho que no lo va a hacer, justificándose de que las vías del tren desde Palenque hasta Valladolid existen y que no se necesita hacer otra cosa. Entonces no entiendo por qué no embrocan los vagones del tren y que comience a correr sobre esas vías. ¿Por qué hoy la están haciendo doble y están haciendo todo un trabajo modernizado que no corresponde a este tren que de repente había corrido en esas vías? Entonces no hay un estudio de impacto ambiental. En segundo lugar, no hay un proyecto ejecutivo del tren. Los trazos han cambiado de un día para otro, y la información que han dado ha sido una información pues bastante incierta y una información azarosa que cambia de un día a otro. Entonces, esto es parte de la estrategia para que no sea demandada, para que no nos podamos amparar en contra de un proyecto que muestre las deficiencias y los impactos ambientales, culturales que va a generar aquí en la península de Yucatán. Hay lugares como por ejemplo la biosfera de Calakmul, en Campeche, donde va a pasar, también está trazado que pase el Tren Maya. Esto impactaría también a la zona arqueológica. De por sí la zona arqueológica es de difícil acceso. Llegar a la zona de Calakmul, al área a la zona arqueológica de Calakmul, es muy difícil para una persona, si no lleva un itinerario fijo, es muy difícil. Entonces hay zonas en la península, por ejemplo en la zona de cenotes, si uno no alquila un auto si no lleva un transporte ya planeado, el acceso es muy difícil, llegar a esas zonas es muy difícil. La construcción del tren perjudicaría a ese tipo de zonas, licenciado. Yo lo que creo es que la construcción del tren va a ser como abrir un cuerpo, sería como pasarle un machete en el corazón de una persona, en donde va a comenzar a sangrar poco a poco hasta su muerte. Esto es lo que va a pasar con esta zona, que es una zona muy, muy rica y conservada hasta el día de hoy. Afortunadamente se ha podido conservar, y el tren sería como el corte
que va a propiciar el debilitamiento y desangrar poco a poco esta parte que nos queda de vida hasta que se acabe por morir, por desfallecer una cultura y una zona rica en naturaleza, en animales, en flora, en fauna y todo lo que esto implica con sus propias aguas y sus cenotes. Esto es lo que podría pasar. Se ha podido conservar justamente por la forma en la que hoy está. No se puede abrir masivamente porque tiene que llegar la gente poco a poco y eso lo ayuda a conservar. Pero si se abre para un tren, van a llegar miles de personas y esto justamente va a propiciar a que lo que hoy conservamos y tenemos se vaya a morir lentamente. Muy bien, licenciado, pues de mi parte es todo. Bueno, pues solamente agradecerte que nos des esta oportunidad de difundir también lo que nosotros creemos y pensamos, porque hay mucha gente que está desinformada y creo que la información es una fuerza muy grande que nos hace tomar decisiones. Nosotros partimos de la idea de que una persona bien informada tiene muchas posibilidades de tomar una buena decisión y la persona desinformada lo más probable es que pueda tomar una mala decisión y no por malintencionada, sino porque no tiene los elementos para emitir un buen juicio. Entonces agradecemos mucho que nos abras esta oportunidad a que se conozca, a que se escuche nuestras razones y esto sirva para que otros puedan emitir sus juicios y que estén más cercanos a una forma en la que tenga las dos versiones de la realidad y pueda emitir una opinión más certera. Muchísimas gracias, licenciado. Por último, estuve leyendo que es usted poeta. Así es. No sé si nos pueda deleitar con algo de poesía maya para los amigos del canal. Claro, con mucho gusto puedo leer un poema que he escrito. Lo voy a leer primero en maya, porque yo escribo en maya, y lo que está en español pues es una traducción o es una interpretación de lo que escribo en maya. La verdad es que yo soy maya de origen y hasta ya grande dejé de ser monolingüe. Por eso el español que hablo está bastante limitado y no puedo decir en español lo que en maya puedo decir y puedo pensar. Entonces lo voy a leer primero en maya y después leeré la traducción en español. Este poema se llama Tikintak y dice: Tikin uboshelachi ahik behlai. Kahok utete kashtik uchulil tiali. Vale, sokili utihil shane. Mayol al matsutsani, mishyol al matsusulkila winklili. Letiayun chak alka bensab tumen lehnahal kolkasho. Ubolil mau betal kol. Uyashtak inil unuk besal baal. Letiet tak kahal ichileh kapel ichobo. Tutikin kunto lekirish sonoto. Tusuto Coca-Cola linchu. Tu joso buscoche lupolawin, tu celobu pish chanuluchi lingoch eyem, utoke, tu kaikin to peitikin kai uboshe la chie. Soku tikil uboshe linchi, soku tikil uboshe achi, soku yokoltak ochha, chenkiakuna patalton, vale, bishtun, kink uyik ukahiltun. En español diría: se han secado. Secos despertaron mis labios. Buscaron precipitados los tuyos, pero también se han secado. No es la falta de besos, ni la falta de humedad de tu cuerpo.
Es la lluvia que desarraigaron los blancos guardianes del monte, los patronatos premios contra la milpa, los rasgos de billetes verdes, es la complicidad del indio vacío. Secaron los cenotes sagrados, convirtieron mi calabazo en Coca-Cola, intoxicaron tu pezón con póstima, petrolizaron mi jícara de pozole, y tus labios lo convirtieron en disecado pez. Se han secado mis labios, se han secado tus labios, se han robado nuestras aguas, solo nos queda el amor, pero ¿cómo humedecerlo? Eso es el poema. Muchas gracias, licenciado, la verdad, me declaro fan suyo. Muchas gracias. Y pues muchas gracias por esta entrevista. Así es, muchísimas gracias, espero su visita. Hasta Seas luego. pronto. Bueno amigos, hasta aquí la entrevista con el señor Pedro Ugbe. No olvides que si te gusta nuestro contenido puedes darle like a nuestros videos, activar la campanita de notificaciones o bien suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones y podamos seguir creciendo. Si te gusta la cultura, aquí te esperamos en los próximos videos. Hasta luego.